el cuarto retiro por una parte, que ayer tuvo una infartante votación en la comisión, por un voto, ¿ah? Por un voto, 7 contra 6. 7 contra 6. 7-6. Sí, ¿quién fue el voto, perdón? Una diputada demócrata cristiana. Ya. El ahí... diputado Calisto, el que reemplazó a Matías Walker. Sí. Que acuérdense que Matías Walker iba a votar, él se Sí, sale pero como y fue el deja. orden de la votación, no fue el voto dirimente, fue Claro, una ahora diputada demócrata cristiana. Es idea de legislar y esto debería... Ahora, escuchar en la mañana al ministro Cerda, ellos tienen esperanza que en los próximos días puedan dar vuelta el voto en la José, pero Cámara. expliquemos bien, se aprobó la idea de legislar, Sí, la idea de o legislar. sea, va a pasar ahora a la ahora Cámara. sigue la discusión en particular Sí. en la propia comisión Y luego a la- se y vota, luego a la cae sala. Por eso. Y El por otra gobierno parte- cree que en la sala pudiera tener una mayor ascendencia en los parlamentarios de derecha y por lo tanto ahí, porque el gobierno no quiere que esto prospere, que esto sea rechazado. Es ahí donde está apostando el gobierno. Pero es incierto. Ya, y por otra parte, la guerra de guerrilla entre el Partido Comunista y el presidente del Banco Central, que me parece surrealista. O sea, lo quiero decir con todas sus letras. Lo que yo leí ayer de algunos dirigentes del PC, y no me llamen amarillo ni nada de esas boludeces, por favor. Andas con una camisa amarilla. Además, vengo vestido de amarillo. No, lo que pasa es que cuando entramos a hablar de lacra, me parece que ya estamos en un nivel, o sea, elevemos el nivel del debate, por favor. Uno puede tener diferencias, y con esto termino rápido, uno puede tener diferencias con el Banco Central. Yo entiendo que el Banco Central no tiene por qué ser una suerte como institución sacrosanta. Podemos discutirlo, el mundo político puede tener diferencias, pero cuando entramos... A ver, uno puede tener sus propias opiniones, pero lo que no puede tener son sus propios hechos. Eso no es legítimo. Claro. Entonces uno puede tener sus miradas, sus perspectivas, pero cuando yo me apodero de los hechos y digo que el Banco Central le sirve a 7 familias, anda, loco, o sea, de verdad. Ayer llamó la atención también la postura de Boric, porque Boric de alguna manera sale a defender al Banco Central como una entidad seria. Y eso, claro Autónoma. claro que le costó hartas voces en contra, pero él dijo textualmente, el Banco Central era autónomo, era serio y actuaba con responsabilidad. Es bastante valiente en periodo preeleccionario pero no lo dijo en dar ese pasado. tipo de declaraciones. No lo dijo en pasado, Paulina, porque lo dijiste como si lo hubiera dicho en pasado. Dice que es serio, que actúa con Sí. responsabilidad. Así es. Oye, y ojo con eso, porque ahí hay un hecho político. Porque quienes han criticado al Banco Central son dirigentes comunistas. Lo Así que es. decía José Antonio Neme, Juan Andrés Lago, dirigente del Partido Comunista, profesor de periodismo, ¿no es cierto? Periodista. Él dice, el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Sus referentes son las 7 familias ricachonas. Eso dice Juan Andrés Lago. Y Ramón López, que es un economista, profesor de la Universidad de Chile, que era el encargado del programa económico de Daniel Jadwe, el profesor Ramón López dijo, los jerarcas del Banco Central cometieron la aberración de subir los intereses en 100%, que fue para desprestigiar subsidios sociales como fuente de crecimiento. Y ahí sale entonces el candidato Boric defendiendo la A defender autonomía y el la punto. seriedad del Banco Central, y Ramón López, asesor de Jadwe, con quien el diputado Boric es socio en este pacto, lo critica, le dice, ¿cómo sales con eso? Se nota que eso demuestra que tu plan de gobierno va a ser, aquí hago una interpretación, amarillo, más blandito. Entonces, hay un quiebre ahí entre socios, socios electorales, a raíz de las críticas que hay al Banco Central Claro. de estos economistas más Claro, bien de ¿cómo se izquierda. van a poder poner de acuerdo en el futuro quienes lidera Boric versus quienes lidera Jadwe? ¿Cómo se van a organizar para poder organizar Exactamente. la economía? Solo quisiera decir una cosa. A nosotros en Chile nos costó, pero una barbaridad, controlar la inflación. Ahora, quizás los más jóvenes creen que la inflación controlada es algo que estuvo toda la vida. Pero la inflación en los años 60, 70 Tuvimos y ciclos 80, la de dictadura de hiperinflación Pinochet, espantoso. fue horrible. Y la inflación es lo peor que le puede pasar a la gente. De hecho, a mí me llama la atención que el profesor Lago, Juan Andrés Lago, diga que el Banco Central no tiene una idea a escala humana. Si hay algo a escala humana es la inflación. La inflación es algo que afecta el día a día del chileno común y corriente, pero, del pobre que le Roberto, sube todo, que el sueldo no le rinde. Roberto, entonces no se entiende. En su explicación más burda y además gráfica, en Buenos Aires, durante la era K, uno podría hablar también de otros gobiernos, pero centrémonos en las cifras del INDEC argentino que están medias maquilladas. Tú vas a comprar cualquier producto en la mañana Sí.
y vuelves a las 4 de la tarde Y ya subió. y ya cambió el precio. O sea, eso es inflación. Entonces, mira, uno puede tener diferencias políticas. Yo no soy especialmente de corazón neoliberal, y ustedes lo saben, o sea, y lo transparento aquí. Pero uno puede tener sus propias opiniones, uno puede tener sus propias perspectivas, uno puede tener sus propios puntos de vista legítimo de periodista y no periodista. Pero uno no puede tener sus propios hechos. Eso me parece irresponsable. Y la Vamos a ver autonomía los del hechos. Banco Central ha sido fundamental en esto, ¿sí? Que no se metan los ministerios de Hacienda, los gobiernos, porque justamente el ejemplo que das tú de Argentina es que los gobiernos le dicen al Banco Central argentino, haz más plata, echa a andar la maquinita de hacer dinero. Y se genera esa inflación, entonces ese es el tema. Robert. Mira, este cuadro es súper importante, yo lo voy a explicar con pera y manzana, porque esto principalmente la inflación a quien más afecta es a la gente que tiene menos plata, a los más pobres, a los hogares que tienen sueldos más bajos. Por eso la importancia de esta discusión. Aquí voy a poner lo que anunció ayer el Banco Central, que es sumamente importante. En el último tiempo, Chile venía registrando una inflación anual de 3%. Y eso está bien, está dentro de un parámetro súper bien, países desarrollados, todo, súper bien. Y eso está impecable, inflación controlada. En este momento, la inflación anual es de 4,5. O sea, ya ahora la inflación es un problema porque está descarrilada. No está dentro de lo que el Banco Central quiere, desea y lo que es bueno para la gente. Ya los sueldos de los chilenos son un 4,5% menos. Ya el sueldo de las personas rinde 4,5% menos ahora. Esta es la inflación anual de este momento en Chile, en 12 meses, 4,5%. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? O más bien, ¿qué es lo que ha dicho el Banco Central? Que así como vamos a diciembre, vamos a movernos ahora al otro número, así como vamos a diciembre, la inflación anual va a quedar en un 5,7%, que es una barbaridad. Espérate, para es lo que veníamos teniendo en un Chile. principio, porque lo que ha hecho el Banco Central es que si se aprueban las inyecciones de liquidez a través del cuarto retiro, podríamos superar la barrera de los 6 Absolutamente. puntos. Exactamente, es un muy buen punto lo que dice José Antonio. Esto es O sea, lo que dijo Mario sin Marcelo ayer, considerar un cuarto retiro. ¿Y sabes Ya, lo que Si hay un cuarto comentaba? retiro, Consideramos el cuarto este número retiro. será mayor, Diana. ¿A cuánto A podría 6 llegar la puntos, a 6 inflación? puntos más o menos. 6, Más. 7%. Roberto, y lo que comentaba harto la gente a propósito de esta posibilidad es que los sueldos ya son muy, muy bajos en este país y los productos, los bienes de consumo, hablábamos recién, la leche, muchos productos son muy caros, entonces la gente no le va a rendir nada la plata si esto pasa. Claro, porque podrías explicar qué pasa con los sueldos. Los sueldos se mantienen igual, los sueldos no se reajustan en base a la O inflación. sea, deberían ¿Por qué me explicas reajustarse en eso? relación al IPC. Así es, y el tema es claro, lo que dice Paulina, los sueldos ya son malos. Estamos haciendo que el costo de la vida sea más alto. Si hay un cuarto retiro, lo va a sacar la gente de sueldos altos. Y el tipo que tiene sueldo bajo ya no tiene plata en los fondos de pensiones. Entonces, ese es el dilema que estamos enfrentando y que al parecer algunos parlamentarios no quieren ver. Oye, para seguir conversando de este tema, Sí. vamos a hablar con un especialista, con el economista, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien ya está en contacto a través de alguna de nuestras plataformas. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Alejandro, buenos días. Hola, Alejandro. Hola. Hola Roberto, qué gusto de saludarte. Hola Diana, Paulina Hola, y José Alejandro. Antonio. ¿Ah? ¿Cómo está Alejandro? Feliz de estar con ustedes. ¿Ah? Muy bien, Alejandro, muchas Muy gracias bien. por recibir nuestro llamado. La primera pregunta que quería hacerte, quiero que nos pudiera graficar, tú lo vas a graficarme mucho mejor que yo, ¿cuál es el problema de tener una inflación más alta de lo habitual? ¿A quién complica? ¿A quién afecta? Para la gente, para el ciudadano común y corriente de esta inflación que ha subido. Bueno, primero felicitar al equipo de Mega y a ti y la nota previa que es extraordinaria, extraordinariamente bien explicada, ¿no es cierto? Y bueno, la pregunta es muy clara, esto afecta más a los pobres, más a la gente de menores recursos. ¿Ah? Eso ha sido así, incluso la inflación. Se le llama el impuesto inflación, porque es un impuesto que se le saca en una forma muy regresiva, porque afecta mucho más a los pobres que a la gente que tiene más recursos.
Por lo tanto, yo quería agregar a la excelente frase de José Antonio que uno puede tener diferencias en la idea, pero no en los hechos. Y yo le voy a hacer un pequeño aporte en los números. O sea, todos podemos tener desacuerdo en ideas, somos seres humanos, tenemos racionalidad y por lo tanto todos podemos tener diferentes ideas, pero no podemos tener distintos números. Y más importante, que creo que se refiere a los hechos, el impacto de la inflación, Roberto Sá lo dijo muy bien, es terrible y durante varias décadas ya la inflación se controló desde que volvió la democracia el año 90, llegó el Banco Central Independiente, la inflación empezó a decrecer. Ese es un gráfico que yo les recomiendo que lo vean. Cuánto era la inflación cuando empezó el Banco Central Independiente y hasta que finalmente entró en este rango, entre 4 y 2%, y las políticas monetarias siempre funcionaron en una forma extraordinaria, Alejandro, porque llevaron la trayectoria de la inflación al centro del rango meta. Sí, Alejandro, solamente para poner esto en perspectiva y te doy el pase al tiro. Hablando de la inflación, que me parece que es algo que la gente tiene que discutir en casa, porque no es un concepto económico, es un concepto netamente doméstico. Yo recuerdo los ciclos de hiperinflación en Perú durante el gobierno de Alan García, los ciclos de hiperinflación durante la administración K, que además estaba maquillada por el INDEC, porque el gobierno de Cristina no soltaba los números. ¿Qué quiero decir con esto? La inflación no solamente es una variable que empobrece a los países, sino que los deja vulnerables a crisis políticas muy profundas. Entonces, muy importante que le tomemos el peso. Por eso yo creo que es censurable, y lo digo aquí y lo digo sin ni un temor. Me parece que la discusión de ayer entre sectores de la izquierda y Mario Marcel es peligrosa. Lo digo así y me da lo mismo que me insulten. Alejandro. Bueno, yo coincido contigo, José Antonio, coincido. Yo creo que esto de descalificar al presidente del Banco Central es un error absoluto, porque lo que ha dicho Marcel está correcto. Él tiene una misión constitucional. Él cumple con el papel que todos le hemos adjudicado al Banco Central. Cuando digo todos los ciudadanos de este país. Por lo tanto, las declaraciones que le he escuchado al Partido Comunista y las declaraciones de mi colega, se me olvidó el nombre, Ramón López, de la Universidad de Chile, Ramón López, son lamentables, porque aquí ya no es esto de que los ricos que abusan, etcétera. Aquí es que la trayectoria de la inflación se está arrancando y el Banco Central tiene que advertir y tiene que tomar medidas. Por eso el salto que hubo en la tasa de interés, que es otro impacto, porque hablamos de la inflación, pero también Alejandro, la clase media sobre todo está sufriendo el alza de las tasas de interés, ¿por qué no nos que explica pasan piola? ¿Qué significa? ¿Por qué no nos explica, en términos sencillos, usted es profesor, lo puede hacer muy bien, qué significa esta alza en la tasa de interés? ¿En qué se traduce en lo cotidiano? Bueno, ¿me habla Diana o Paulina? Sí, Porque no Diana. tengo un monitor cerca. La Diana, Alejandro. Diana. Hola, Diana. Hola, Diana. Mira, ahí hay un impacto muy importante, porque ya las tasas largas están subiendo. Esas son las que permiten financiar Los hipotecarios. el sueño dorado de la clase media, que es la vivienda. ¿No es cierto? Yo predije que iban a subir 2 puntos en promedio y creo que me quedé un poco corto. Entonces, eso significa en la práctica que una familia de clase media que estaba disponible para pagar $1.000.000 por una vivienda, estamos hablando del sueño, en un periodo de 30 años, ahora le va a costar $1.300.000 con esta alza de tasa. O sea, es mucho más costoso y le afecta a la gente. Y lo ven muy lejano porque no saben, no están en el mercado todos los días. Pero esto que están subiendo las tasas de intereses largas, que se llaman, dependen de los acreedores externos. O sea, hay gente que nos presta plata y esa gente está mirando con algo de nerviosismo lo que está pasando en las políticas macroeconómicas en Chile. Uno puede entender la expansión del gasto fiscal porque hubo mucha gente que estuvo bajo el sufrimiento y necesitaba subsidios. Perdió ingresos. Pero no puedo entender los retiros. Claro, pero los retiros no los puedo entender porque no solo hipotecan su futuro cuando sean viejos, no van a ser solo viejos, van a ser viejos pobres, sino que también
afectan el financiamiento de los créditos de consumo, Alejandro. porque obliga al Banco Central a controlar la inflación por todo Alejandro. lo que hemos dicho. Sí, te va a hablar Paulina Sí, Allende. Alejandro, ayer un señor en un kiosco me decía, mire, yo quiero mi nuevo retiro del 10% porque me quedan 3 millones, me decía, y la verdad que mi jubilación igual va a ser paupérrima. El que aceptemos, el que ocurra este cuarto retiro, ¿cómo va a perjudicar a los que se van a jubilar en estos días e incluso cómo puede influir en la inflación, que también afectaría a ese kiosquero, pienso yo? La plata que va a ganar mes a mes va a variar. Sí. Bueno, Paulina, es muy importante lo que me está diciendo porque es un error de la gente pensar que si tiene poca plata tienen que retirarla. No retiren nada. Si hay necesidades sociales, esa plata tiene que venir del Estado, de los subsidios, de lo que hemos estado haciendo. No podemos meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y efectivamente, los retiros causan una serie de efectos, vamos a hacer, de liquidez en la economía que producen una exacerbación de la inflación. Y la inflación está ligada a la UF. Y no podemos eliminar la UF para arreglar el problema. Es como decir, oye, este niño tiene fiebre, rompe el termómetro. No, no podemos romper el termómetro. Tenemos que medir la inflación y ciertamente acá la cosa ya cambió de color. Tú me hiciste otra pregunta más ahí, Paulina, perdona, porque me hiciste varias preguntas en una sola. ¿Cómo afectan las pensiones y cómo afecta la inflación este cuarto retiro, digamos, a la gente? Bueno, ese punto es muy importante porque lo que hemos visto que con los retiros se está produciendo un efecto totalmente contrario a la que, óiganlo bien, durante 15 años el Parlamento no pudo ponerse de acuerdo para promover una reforma que mejorara las pensiones. Una comisión. 15 años. Yo creo que es demasiado tiempo para los políticos. Tiene una nota 1 por no ser capaces de ponerse de acuerdo y sacar un mejoramiento de las pensiones. Déjame terminar. Las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas porque tenemos un ahorro del 10% en la nómina cuando tú estás trabajando. En todos los países que usan estos sistemas es el doble, en la famosa y cacareada OCDE. Y también nuestro mercado laboral tiene que mejorar mucho porque nuestro mercado, y sobre todo por la pandemia ahora, está yendo hacia una informalidad tremenda. Sí. Tenemos cerca del 27% de la fuerza de trabajo. Y los sueldos son muy bajos que son también. Muy bajos. Alejandro, pero además hay que hacer al Estado responsable de parte, digamos, del pago de pensiones, porque el pilar solidario, o sea, antes del pilar solidario de la reforma Bachelet 1 estábamos en el peor de los mundos y hoy día no es suficiente. Lo que pasa es que hay una segunda variable. Yo entiendo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Quiero poner una segunda variable que no es financiera y que es social y que tiene que ver precisamente con lo que decía Alejandro para que hablemos a calzón quitado porque estamos en septiembre. Entonces, un tema tiene que ver con los retiros como un mecanismo de ayuda a las familias y como un mecanismo que daña hoy día la economía porque aumenta la liquidez en una proporción menor a cómo aumenta la producción. Porque, a ver, si la liquidez en el mercado aumenta al mismo ritmo que crece la producción, los precios se mantienen estables. Pero estamos en condiciones en que la producción no puede subir porque venimos de una pandemia, porque las empresas no tienen la capacidad, porque se han perdido puestos de trabajo. Entonces, cuando tú inyectas liquidez, pero no lo acompañas con más producción, se te produce la inflación como el desfase. Pero además, tampoco estamos en un escenario discutiendo de que tenemos un sistema de pensiones espectacularmente maravilloso y que lo estamos destruyendo. Hay una variable de deslegitimidad del sistema de pensiones que a lo mejor tiene o no tiene que ver con la AFP. Eso sería una discusión de otro panel. Pero efectivamente hoy día mucha gente saca la plata no porque la necesite necesariamente o también porque la necesita, pero porque no cree en el sistema de pensiones, porque no cree que esa pensión le va a financiar una vejez digna y porque además los políticos, como lo hacen todo más o menos mal, introducen además la variable de la nacionalización como una idea en un año electoral. Entonces se mezclan peras con manzana y terminamos en una ecuación lamentable, Roberto. O sea, tenemos la necesidad de la gente, un sistema de pensiones que se cae en su legitimidad a pedazos, una clase política que ha sido incapaz en 15 años. De hecho, la primera comisión que llamó Bachelet para el tema de las pensiones estaba Marcel. Después vino la comisión Bravo, suma y sigue.
y no han hecho nada. Y este gobierno... Pero la comisión Marcel fue la que propuso el pilar solidario, que claro, lo creó el primer claro, gobierno de que es Chile, la que a mi reforma juicio es una de previsional. las reformas previsionales más importantes. Entonces lo que porque yo eso quiero estableció decir, un piso. y con esto termino, no es retiro o no retiro, digamos, o inflación más, inflación menos.